Hola comanacos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal? Siempre un placer estar de nuevo con vosotros y después de esta presentación con un peluche de Ocelaris que siempre ha formado parte del logo del canal, paso a explicaros la siguiente fase del montaje del acuario. Una fase crucial que debemos realizar cuidadosamente y teniendo en cuenta diversos factores que nos ayudarán a tener éxito en las siguientes fases posteriores al ciclado del acuario al cabo de unos meses. Me refiero, por supuesto, al aquascaping o disposición de las rocas en la urna. La cantidad de roca mínima debe ser de al menos un 10% con respecto al volumen de la urna, aunque por supuesto si no queremos llegar a dicho mínimo podemos suplirlo con bloques rugosos disponibles de varios fabricantes con capacidad para albergar en sus superficies rugosas gran cantidad de bacterias. A diferencia de los acuarios dulces, en un marino nuestro sistema de filtrado consiste en gran parte por disponer de rocas porosas donde las bacterias viven, además de infinidad de microfauna beneficiosa para el sistema que va surgiendo a medida que el acuario va madurando. Hay quien combina roca nueva o sintética con roca viva para acelerar el proceso de ciclado, teniendo en cuenta tanto lo bueno como lo malo que pueda venir en dicha roca viva. En mi caso, prefiero iniciar el aquascaping con roca nueva y aprovechar la roca viva que tenía en mi anterior proyecto, reseteándola para eliminar toda vida orgánica y de esa manera no traspasar plagas indeseadas en el nuevo proyecto, como por ejemplo las tan odiosas aptáceas o permétidos. Como reseteamos la roca, en mi caso utilicé lejía y agua de osmosis al 50%, dejándolo 48 horas, para posteriormente cepillarlas y aclararlas, para volver a meterlas en lejía y agua de osmosis otras 48 horas más, volviéndolas a cepillar y aclarar. Por último, las dejé solamente con agua de osmosis utilizando el producto Prime de Sichen para eliminar el cloro de la lejía y una vez transcurridas unas 48 horas dejarlas secar al sol y listas para ser utilizadas en el montaje. A la hora de realizar el montaje de rocas, lo ideal siempre es realizar un previo montaje fuera de la urna, teniendo en cuenta en el diseño el ancho y el largo para poder experimentar diferentes estructuras hasta que tengamos la idea definitiva que irá dentro de la urna. Podemos aplicar el sistema de los 3/3 que tan habitualmente se utiliza en acuarios dulces para tener un aquascaping estético, donde focalizamos uno o varios puntos importantes según el tamaño de la urna. En mi caso no lo he querido aplicar y solamente he tenido en cuenta los siguientes puntos que sí son importantes. Suficiente espacio, tanto en la parte delantera como trasera, que nos dará una estupenda recirculación de agua, además de facilitarnos las tareas de mantenimiento, como la limpieza de los cristales sin llegar a tocar corales cercanos. También nos ayuda a evitar puntos muertos donde se pueda acumular detritos y pueda aparecer la temida ciano. Aprovechando que mi urna tiene una profundidad de 80 centímetros, puedo permitirme tener bastante espacio entre las estructuras de roca y el cristal delantero y trasero, incluso jugar con algo de profundidad colocando atolones de rocas en diferentes posiciones. Otro aspecto importante es que dicha disposición de rocas permita tener las suficientes cuevas o escondites para la comodidad de los peces, evitando así el estrés, sobre todo cuando existe territorialidad entre especies y durante la noche, que suelen quedarse en lugares concretos durmiendo. Revisando infinidad de aquascaping para inspirarme, finalmente me decido por un aquascaping minimalista en el que, tal como os he comentado, con bastante espacio trasero y delantero, así como una parte superior muy amplia para el nado de los peces, que me permite una excelente recirculación del agua, así como una extensión de arena delantera donde poner bastantes tipos de coral. La disposición de los atolones, colocándolos unos más adelantados que otros para crear profundidad, así como cada atolón con un diseño que permite a los peces darles cobijo y por supuesto zonas amplias donde colocar corales.
Dentro de dicha disposición, como veis, he dejado una estructura más baja en el centro con forma de media luna, que es donde irán destinados todo tipo de eufilias y donde la circulación será más moderada, que es lo que necesitan estos corales. Lógicamente, no es lo mismo ver ahora la roca desnuda que posteriormente verla llena de corales, y al menos yo, cuando he realizado el montaje, he visualizado cómo quedaría con los tipos de corales que quiero introducir en cada atolón. Algunas estructuras las he podido pegar fuera de la urna, ya que lógicamente es imposible pegar según qué tipo de estructuras grandes, ya que sería muy complicado subirlas y meterlas dentro de la urna por tamaño y peso. He utilizado este producto muy cómodo de Aquaforest basado en polímeros para pegar corales y rocas. Solamente hay que calentar agua a unos 60 grados, colocar los gránulos suficientes que se vayan a utilizar y rápidamente cambian de forma, quedando transparentes y gelatinosos para poder utilizarlos. En caso de no convencernos o que no haya quedado bien el pegado, es posible volver a calentar dicho polímero, que volverá a su estado gelatinoso para ser reutilizado. Una de las partes más complicadas en el proceso de mi aquascaping es el montaje dentro de la urna debido a su tamaño. Tuve que meterme dentro, ir colocando las estructuras mientras me ayudaban desde fuera a darme las rocas en el orden correcto para el montaje y visualizar su colocación para yo poderme guiar, ya que al estar dentro de la urna no tengo la perspectiva frontal. Los que queríais verme dentro de la urna, bueno, pues ya lo habéis conseguido. Sin duda, un proceso muy laborioso y que me ocupó bastantes horas dentro de la urna. Lógicamente, se retiró a un depósito de 500 litros parte del agua para poder moverme y colocar las rocas dentro de la urna. En siguientes vídeos pues veremos la introducción de la arena, aspectos a tener en cuenta en su elección y el ciclado express que voy a realizar para poder traerme los peces lo antes posible. Un ciclado sobradamente probado en el que en 14-15 días el acuario pues estará listo para introducir peces sin ningún problema para ellos. Para no perderte estos siguientes vídeos, si no estás suscrito, dale al botoncito para que YouTube te pueda avisar una vez que subo nuevo contenido. Y si te ha gustado el vídeo, dale like, que eso me motiva para seguir subiendo nuevos vídeos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.